días, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Freddy Anca y vamos a continuar con lo que es el desarrollo de la materia de historia. Definitivamente ya hemos señalado en la clase anterior todo lo que corresponde al marco teórico de la historia e incluso hemos presentado algunos cuadros en los cuales se establecía todo lo que es didácticamente un cuadro para entender las edades y los periodos. Asimismo, habíamos trabajado lo referente a lo que es la geohistoria o historia de la Tierra, en la cual habíamos establecido las eras geológicas, señalando por supuesto que en la era terciaria o cenozoica se sucede lo que es el apogeo de los mamíferos, ¿no? Y en ese entender aparece el grupo de los primates. A partir del grupo de los primates va a sucederse un proceso evolutivo hasta concluir con el género Homo. Hoy nos toca tratar todo lo referente a la hominización, deteniéndonos a analizar o a referir lo que es el proceso mismo de la hominización, las características de los especímenes representativos de la hominización, y nos introducimos luego a la prehistoria, ¿no?, en la cual vamos a tocar las edades y los periodos de la prehistoria. Bueno, comencemos. Habíamos señalado que durante la era cenozoica o la era terciaria definitivamente se sucede el ascenso de los mamíferos. Dentro de la rama de los mamíferos encontramos justamente a los primates, pero dentro de los primates incluso encontramos los antropoideos y los lemuroideos. Esto es importante entender por qué, porque si bien es cierto, desde el punto científico entendemos que el hombre es resultado de un proceso evolutivo a partir del homínido, que está dentro de la rama de los primates, habría que entender también que es de los primates antropoideos y no lemuroideos. Antropoideos, o mejor dicho, cuando hablamos de primates antropoideos nos estamos refiriendo definitivamente a aquellos primates que tienen similitudes con el hombre, ¿no? Llámese, digamos, especímenes actuales como por ejemplo el gorila, el orangután, el chimpancé, ¿no? Definitivamente hay una gran distancia entre el primate antropoideo y el lemuroideo, entre el hombre y su vinculación con el primate antropoideo, que ahí sí existe, pero con el hombre y su vinculación con el lemuroideo. El lemuroideo, por supuesto, tiene su característica principal, sería la colita larga y prensil, ¿no? Entonces, definitivamente, si bien es cierto, se acepta desde el punto científico que el hombre es parte de un proceso evolutivo de un primate antropoideo, ¿no?, homínido, ¿no?, habría que señalar o recalcar las características. ¿Cuál es el primate antropoideo? Es aquel primate que tiene las formas humanas. Anterior a ello, digamos, antes de empezar su proceso evolutivo, definitivamente los especialistas señalan de que estos primates vivían en la copa de los árboles. Entonces estamos hablando de algunos ramamorfos, ¿no? Aquí lo tenemos como Preaustralopithecus o primates avanzados, ¿no? Quien sigue, por ejemplo, las referencias que lo dan la colección Jackson, por ejemplo, ¿no?, en la cual señala que todo habría partido justamente del momento en que este grupo de primates antropoideos bajaron de la copa de los árboles al llano, ¿no?, o sea, a la sabana. Cabe señalar que, como lo destacan también estos especialistas, que debió existir una causal fundamental que impulse de que este primate antropoideo, ¿no?, deje la seguridad de la copa de los árboles para aventurarse en una vida sobre la sabana o sobre el llano, ¿no? Entonces, definitivamente, esa causal debe haber sido la alimentación, que es la supervivencia. En buena cuenta, se debió haber dado una situación en la cual agotó el alimento en la copa de los árboles e hizo que se aventuren estos primates o ramamorfos, bajen a la sabana y allí comiencen, digamos, un proceso de subsistencia, un proceso de evolución. En cuanto a los Preaustralopithecus, en el cuadro tenemos, aquí tenemos al Keyapithecus, el ramamorfo, como el representante máximo de los ramamorfos avanzados. Bueno, si bien es cierto,
primates antropoideos bajaron al llano, comienza su proceso evolutivo, es decir, enfrentar poco a poco al medio geográfico. Si nos ponemos a pensar, estos primates tenían, digamos, los pies a manera de manos, que eran necesarios para, digamos, la vida que desarrollaban dentro de la copa de los árboles. Pero cuando estaban en el llano o en la sabana, ya no podían, digamos, o mejor dicho, les era desventajoso, ¿no?, tener esa forma de manos en vez de pies. Y por eso es que dicen que su caminar era torpe, ¿no? Era torpe. Y además, se puede decir, su forma era curva, ¿no? No era una forma erecta, todavía era curva, lo cual también significaba una desventaja frente a los depredadores que, digamos, hallaban en ellos la presa deseada, ¿no? Esta forma de vida va a continuar durante miles de años, por no decir cientos de miles de años, hasta que llega un momento en que se sucede un gran paso. Se opta por la forma erecta, ¿no?, y comienza a andar, ¿no? Este es el paso fundamental que se puede decir es necesario considerar en el proceso de hominización. Y el optar, y este momento, ¿no?, de optar por la forma erecta y de comenzar a caminar de forma bípeda, es una característica, pues, que la toman en los australopithecus. Cuando hablamos de los australopithecus, estamos hablando de los primeros homínidos que, digamos, comienzan ya a generar o a desarrollar, se puede decir, ya cambios sustanciales dentro de la composición orgánica y, por qué no decir, avanzando hacia cambios sustanciales dentro de lo que vendría a ser el desarrollo cultural. Bueno, dentro de los australopithecus tenemos el australopithecus inicial, donde tenemos representación, por ejemplo, de los fósiles de Lotanán y Canapoy, considerados por algunos especialistas como Anamaensis, ¿no? Además, también dentro de este grupo debemos señalar al Ardipithecus. También tenemos dentro de los australopithecus a los australopithecus ancestrales. Aquí está considerado, por ejemplo, las pisadas de Naetoli, ¿no?, en Tanzania, y los restos de Lucy de Etiopía descubiertos por Donald Johanson. También tenemos el Australopithecus gracil africano. Aquí su representante, podríamos decir, es el niño de Town, descubierto por Raymond Dahl en Sudáfrica, ¿no? Después tenemos el Australopithecus Barekazali, ¿no?, el famoso Abel, descubierto en Korotoro, Chad, descubierto por Michael Brunet. Además, se considera también aquí al Australopithecus robustus o robusto o Issei, considerado también por algunos como el Sinjanthropus, con Z, ¿no?, Sinjanthropus, descubierto en Tanzania. Ojo, este último, el Australopithecus robustus, es considerado por algunos especialistas como, digamos, un Homo habilis muy incipiente, ¿no?, o por otros especialistas es considerado también como un Australopithecus muy avanzado, ¿no?, en cuanto, digamos, al desarrollo, a los cambios orgánicos que presenta, ¿no? Cuando hablamos del Australopithecus hay que entender, ¿no?, que estamos hablando de un espécimen que va en proceso de hominización, pero principalmente enfocado a lo que viene a ser la forma, tal vez, característica de los humanos. Vuelvo a repetir, su punto de partida es optar por la forma erecta y comenzar la caminata de forma bípeda, ¿no? En ese sentido, ¿no?, habría que considerar, ¿no?, aquí las pisadas de la Etoli en Tanzania, porque nos da una señal muy, pero muy importante. En las pisadas de la Etoli lo que se encuentra es, ¿qué cosa? Una huella sobre un lecho volcánico que estaba en proceso de enfriamiento y en el cual, a manera de cemento, digamos, fresco, habían pisado estos especímenes y dejaron su huella. Y en esa huella lo que encontramos es la formación de lo que vendría a ser el arco de la bóveda del pie, ¿no? Lo cierto es que entre estas huellas se ven unas huellas pequeñas y unas huellas grandes. Las huellas pequeñas
tienen la característica de que están más profundas y las huellas grandes están un poquito más, digamos, elevadas o superficiales. Los especialistas en este caso han señalado de que las huellas profundas corresponderían a la hembra, ¿no? Que si bien es cierto podría estar preñada o tal vez estaría cargando la cría, y la huella más grandecita del espécimen más grande, ¿no? Correspondería al macho, ¿no? Entonces la pisada de Gaetano, y lo importante, vuelvo a recalcar, es que ahí está, se puede decir, dejada la forma abovedada que se iba forjando por la caminata constante que realizaban los australopithecus. Pero sin lugar a dudas, los restos más representativos dentro de los australopithecus los constituye los restos de Lucy de Etiopía, descubiertos por Donald Johansson, ¿no? Bueno, aquí sí encontramos un conjunto de fósiles que corresponderían a un australopithecus, y lo bueno es que estos fósiles en realidad son abundantes y nos permiten establecer más o menos ya diversas características del espécimen que vivía en ese momento, hace 3 millones más o menos, ¿no? Y es un espécimen australopithecus que ya tiene su forma bípeda, ¿no? El análisis de los fósiles nos indica eso, ¿no? Entonces que sí está avanzando en un proceso de hominización. Aparte también tenemos que cosa, el australopithecus, el niño de Town, descubierto por Raymond Dahl en Sudáfrica, que también aporta datos en cuanto, digamos, a los cambios que se sucedían en las partes de los maxilares, por ejemplo, ¿no? Lo saltante de los australopithecus es que, si bien es cierto, están generándose cambios en la composición física, en las características físicas, no hay un desarrollo cultural, y esto va avanzando, ¿no? Cuando el espécimen comienza a generar, digamos, un desarrollo cultural, estamos hablando del Homo habilis, ¿no? A diferencia del Australopithecus, el Homo habilis sí desarrolla digamos, un avance cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra una piedra, la chanca, la rompe, ¿no? Y utiliza partes de esa piedra como herramienta, y entonces se da cuenta que con esa herramienta muy incipiente puede cortar, ¿no? Puede utilizarla para, digamos, diferentes usos que le permite, digamos, conseguir a lo mejor armas de defensa como especie de lanzas, o tal vez para cortar la comida o pedazos de carne para su alimentación. Cuando desarrolla esas herramientas incipientes, estamos hablando justamente del Homo habilis, y el representante del Homo habilis principal, por supuesto, es el hombre del Dubai, descubierto por Richard Leakey, ¿no? Además, también el Homo habilis, o entre los Homo habilis, también es necesario resaltar al famoso cráneo 1470, descubierto, estudiado por Bernard Negueo, ¿no? Entonces, miren cómo estamos avanzando. Desde el Australopithecus, o mejor dicho, desde los pre-Australopithecus, Australopithecus, Homo habilis, que ya comienzan el desarrollo cultural. Todo este proceso se va desarrollando, señores, en África. Es por eso que en los exámenes viene siempre referido que África es la cuna de la humanidad o de la humanización, como ustedes dicen, pero la cosa es que tomen en cuenta eso, ¿no? Continuando con el proceso evolutivo, entonces llegamos a los Homo erectus, y cuando hablamos de los Homo erectus, señalan los especialistas que este espécimen ya se difundió a diferentes partes del mundo, ¿no? Si bien es cierto, todo el proceso se habría empezado en África, no necesariamente solamente se daba de forma aislada, sino que en el momento de los Homo erectus, estos especímenes habrían, digamos, emigrado hacia otras regiones, y ahí se habría completado, digamos, procesos evolutivos, pero, digamos, algo así como muy característicos, ¿no? Dentro de los Homo erectus tenemos definitivamente la presencia del Homo ergaster, el famoso muchacho de Turkana, descubierto en Kenia, ¿no? Descubierto por Kamoyaki Meo. El Homo ergaster es, en buena cuenta, ¿qué cosa? El Erectus africano,
muchacho de Turkana. Asimismo, también tenemos qué cosa en la parte del sureste asiático tenemos al hombre de Java, el Pithecanthropus erectus, el hombre que parece mono pero camina ya de pie, ¿no? Pithecanthropus erectus, descubierto por Eugene Dubois, Eugenio Dubois se escribe, ¿no? Dubois. Entonces en la isla Trinidad, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí en el siglo XIX, 1991 más o menos, descubre los restos fósiles de un espécimen que ya, digamos, está también consolidando el caminar bípedo, la forma erecta, y además ya está desarrollando o está generando, digamos, algunas perfecciones en torno a su incipiente tecnología lítica, ¿no? O sea, también están trabajando las piedras en buenas veces, ¿no? Si nos referimos o nos detenemos a observar directamente el continente asiático, tenemos allí un representante pero muy representativo, que es el hombre de Java, el Sinanthropus pekinensis, ¿no? El Sinanthropus pekinensis, descubiertos en la cueva de Chukutien, ¿no? En China, y estudiados, ¿no? Principalmente por Davison Black, el famoso investigador Davison Black, quien comienza a analizar las evidencias fósiles y al final nos da grandes conclusiones, ¿no? Gran parte de los restos pertenecientes al hombre de Pekín se ha perdido, ¿no? Porque ustedes saben que hemos tenido conflagraciones bélicas y se señala que en la Segunda Guerra Mundial, para, digamos, tratar de proteger estos restos fósiles, se guardaron estas evidencias en algunas cajas, se las colocaron en un ferrocarril para salvarlas de su destrucción, pero nadie sabe dónde fue el ferrocarril. Se perdieron una parte de las evidencias del hombre de Pekín o el Sinanthropus pekinensis. Sin embargo, el análisis de esos fósiles y también de nuevos fósiles correspondientes a ese mismo espécimen, ¿no? Nos dan algunas conclusiones muy importantes, ¿no? Cuando hablamos del hombre de Pekín, estamos refiriéndonos al Homo erectus que ya comienza a utilizar el fuego, ¿no? No estamos diciendo que conoce el fuego, no, ya el fuego se conocía con anterioridad, sino que cuando hablamos del hombre de Pekín, estamos señalando que este personaje ya comienza a utilizar el fuego, ¿no? Con fines de defensa, con fines de protección, con fines se puede decir, para combatir el frío y por supuesto con fines de la alimentación, porque cocía sus alimentos, ¿no? La carne principalmente. Cuando hablamos del Sinanthropus pekinensis también, según los especialistas, se señala de que estamos hablando de un espécimen antropófago, es decir, que se come también a miembros de su especie, ¿no? Claro. Entonces, y eso lo han destacado porque muchas de las evidencias que se han encontrado de personajes o de representantes de este hombre de Pekín es que en la base del cráneo tienen agujeros, y eso se habría producido porque lo habían partido para tratar de consumir los sesos que existían dentro de la cabeza, por supuesto, ¿no? Entonces, definitivamente, el hombre de Pekín es un personaje con ciertas características muy peculiares, representantes de los Homo erectus. Vuelvo a repetir, descubierto por Davison Black. Y también tenemos a un representante de los Homo erectus en Europa, que es el hombre de Heidelberg, ¿no? Descubierto en Alemania, estudiado por Otto Schopenhauer, ¿no? ¿Listo? Entonces, dentro de los Homo erectus tenemos ahí representantes, pues, el Homo ergaster, o el erectus africano, el hombre de Java, el sureste asiático, ¿no? El hombre de Pekín, el mismo, digamos, de la parte sur asiática, el hombre que más tenemos de Heidelberg, el erectus europeo. Continuando con el proceso de hominización, llegamos al Homo sapiens, ¿no? Y aquí cuando hablamos del Homo sapiens estamos hablando del Neandertal, ¿no? Neandertal, cuyas máximas representaciones, si podemos decir así, lo constituyen pues las evidencias fósiles encontradas en Alemania, ¿no? Estudiadas por el famoso investigador Fulot, ¿no? Cuando hablamos del hombre de Neandertal,
Neandertal, estamos hablando de un espécimen que vivió en los tiempos de enfriamiento, ¿no? En tiempos de glaciación, ¿no? Por lo tanto, presenta algunas características muy peculiares, por ejemplo, una estatura más reducida, y además también lo que señalan los especialistas es que tenía una nariz prominente, debido a que ello le permitía, digamos, al momento de respirar, calentar el aire antes de que pase a su organismo, ¿no? Asimismo, también se señala que como el hombre de Neandertal, estamos hablando de un personaje que ya siente curiosidad por la muerte, ¿no? Y por lo tanto ya comienza a desarrollar esa costumbre de enterrar a los muertos. Por supuesto que también les colocaba, digamos, ciertas... o sea, los sometía a ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo, pintarlo con ocre y demás. Y los enterraban cerca a los fogones, ¿no? Para que intentar, digamos, que guardase todavía el calor del cuerpo, ¿no? Sin embargo, las mismas circunstancias tan hostiles en ese tiempo lo que hacía era que a falta de alimentos también se lo comían, ¿no? Entonces, el hombre de Neandertal, vuelvo a recalcar, no es el hombre que vivió durante los largos procesos de glaciaciones. Continuando con el proceso de hominización, tenemos al máximo representante, que es el Cro-Magnon, ¿no? Hace 35.000 años más o menos, ¿no? Aparece este espécimen ya mucho más avanzado, si cabe la palabra, ¿no? Ya con sus características ya más parecidas al hombre actual, en las cuales destacan, por ejemplo, ya el caminar bípedo, además también el aumento de la bóveda craneana, ¿no? Entonces ahí, digamos, encontramos la culminación, si cabe la palabra, ¿no? Del llamado proceso de eliminación. Eso no quiere decir que aquí acabó, seguimos evolucionando, dicen los especialistas, ¿no? El hombre de Cro-Magnon, ¿no? Cuyos restos principales están en Francia, ¿no? Fue estudiado por Louis Landet, ¿no? Correcto, y estamos hablando de un espécimen que ya su desarrollo cultural lo lleva incluso a desarrollar el arte rupestre. A él se debe, por ejemplo, las evidencias de pinturas rupestres, principalmente en Europa y también, porque no es aquí en América, ¿no? El proceso de hominización. Vamos pasando. Bueno, una vez que ya ha evolucionado el primate homínido hasta el género Homo, entonces podríamos decir que empieza, ¿no? El proceso humano, ¿no? Señalan ¿cómo se puede decir? Los especialistas, ¿no? Cuando hablamos del proceso humano, entonces encontramos dos grandes espacios, ¿no? La prehistoria y la historia. ¿Listo? Estamos viéndolo desde el punto de vista tradicional. Esto es positivista, esto es europeo, esto es desde el punto de vista europeo, definitivamente. Se puede decir, la separación entre la prehistoria y la historia no está dada por la invención de la escritura. Esta historia ha sucedido hace 4.000 años antes de Cristo. Es un aproximado, ¿no? Es un aproximado. En buena cuenta, antes de la prehistoria está todo el proceso de hominización, y a partir de que el género Homo se hace presente, ¿no? Es decir, a partir de que el Homo habilis comienza a desarrollar, se puede decir, ya una cultura incipiente a partir de la piedra, entonces comenzamos todo lo que vendría a ser la prehistoria, ¿no? Perdón, vamos a desarrollar. Allá, comenzaría lo que es la prehistoria, hasta el momento en que, vuelvo a recalcar, ¿no? En que se da la creación de la escritura, y a partir de la creación de la escritura para adelante, hasta nuestros días, esto es considerado como historia. Esta propuesta es de Bucci Repertes, ¿no? Que es un investigador, un especialista, ¿no? Pero positivista, ¿no? ¿Listo? Positivista. Bueno, vamos acá. Y cuando entramos a ver directamente a la prehistoria, tendremos que
situarnos a lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. Antes hemos dicho que se da todo el proceso de humanización, desde los pre-australopithecus a australopithecus, que más tenemos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y sapiens sapiens. Todo esto se da aquí, en este primer escalón. Pero después, ya cuando el hombre comienza a hacer sus herramientas, es decir, comienza a desarrollar una tecnología lítica, ¿no? Ya comenzamos con lo que vendría a ser la prehistoria, hasta el momento en que se da la aparición o el descubrimiento de la escritura. Y de allí ya comenzaría otro peldaño que es la historia. Dentro de la prehistoria tenemos dos peldañitos, la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Y esto cómo se entiende? Porque el primer elemento que el hombre utilizó para su desarrollo cultural es la piedra, pero luego va descubriendo los metales y los va utilizando. Va a cambiar su forma de vida, por supuesto, va a determinar las características de su forma de vida, ¿no? Entonces la prehistoria, señores, entonces abarca dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Acá tenemos un dato muy especial. ¿Quién es Christian Huygens Thomsen? ¿No? Thomsen estableció la división del proceso prehistórico en edad de piedra y edad de los metales. Esta división o esta separación entre edad de piedra y de los metales dentro de la prehistoria es, ¿qué cosa? Es aporte de Christian Huygens Thomsen. La prehistoria. En la edad de piedra se debe entender de que el uso de la piedra no siempre fue el mismo, ¿no? Entonces el hombre comienza a utilizar la piedra de una manera incipiente, después mejora la técnica lítica y después la supera, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas de un desarrollo ínfimo, intermedio y, digamos, superior, ¿no? El paleolítico es el ínfimo, es el incipiente, ¿no? Periodo de la piedra antigua, ¿no? Y la técnica de la piedra tallada. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre agarraba una piedra y la chancaba, le sacaba unos filos y eso lo utilizaba como cuchillo. Esa es característica típica del paleolítico, ¿no? Se le denomina también mesolítico, precerámico y preagrícola, por supuesto. No hay cerámica y tampoco hay desarrollo de la agricultura, entonces es lítico, precerámico y preagrícola. El mesolítico es el periodo intermedio, ¿no? De la piedra. Mesolítico es el piedra intermedia, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es su característica? Este es el periodo de los cazadores de renos. Ese es el periodo de los cazadores. Además también, digamos, podríamos decir, la forma de vida también, digamos, tiene algunas características, se van formando las aldeas, ¿no? Pues, acá son hordas, ahorita lo vamos a ver. Y en el neolítico, señores, ya estamos hablando de la piedra nueva, que es el periodo de cosas de la técnica de la piedra pulida o pulimentada. La piedra agarran ya no hay necesidad de chancarla, sino de frotarla, lijarla, como tú dices, vamos a decir, pulirla. Y entonces las herramientas de piedra son mucho más perfectas, ¿no? El hombre ha mejorado su tecnología de la piedra, la tecnología lítica. ¿Cuáles son las características del paleolítico? Aquí es importante señalar, ¿no? En un inicio, el hombre es errante o nómada, por supuesto. Hemos dicho, el proceso de hominización se va formando, bueno, el espécimen Homo, ¿no? Pero después, cuando ya comienza su desarrollo lítico, estamos hablando del mismo Homo, o sea, del mismo hombre, ¿no? Y ese hombre lo que tiene es un espíritu gregario y va buscando su alimento de un lugar a otro en grupos, ¿no? Es errante o nómada, que va en busca de su alimento. ¿Qué más? Desarrolla una economía parasitaria. En buena cuenta, este espécimen, ¿no? Este hombre primitivo, todavía no produce nada. Lo único que hace es consumir lo que la naturaleza le da, que es una economía parasitaria, dice, ¿no? En buena cuenta, caza, pesca y recolecta. No tiene viviendas, ¿no? Si es que vive en bosques se tapa con algunas ramas, pero si es que vive en otros lugares, en quebradas o pequeños valles o en colinas, ¿no? A lo mejor vive de cosa en caverna, por eso se señala, ¿no? El hombre es troglodita o cavernario. ¿Ah? Hemos dicho bien claro que el hombre desarrollaba, ¿qué cosa? Su espíritu gregario. Y si desarrolla su espíritu gregario, ¿no? Forma hordas u agrupaciones eventuales para actividades de caza y seguridad, por supuesto. Hordas, dicen, hordas, o sea, grupos, ¿no? Que de alguna u otra forma avanzan sin un orden, ¿no? Pero buscan protegerse, ¿no? Y buscan también
así de forma grupal encontrar el sustento. Para vestirse, lo único que utilizan son las pieles de los animales cazados, ¿no? Si es que viven en el bosque, a lo mejor algunas fibras vegetales les servirían como especie ¿cómo se llama?, de vestido, pero si es que tenían la posibilidad, a lo mejor con pieles, ¿no? Con pieles, que es lo más característico, ¿no? En un inicio el hombre consume carne cruda, pero al usar el fuego, y eso dijimos bien claro que usan el fuego a partir del hombre de Pekín o Sinantoco pekinense, ¿no?, logra la cocción de sus alimentos y combate las bajas temperaturas. Dijimos bien claro que el fuego lo usan con diferentes objetivos, ¿no? Asimismo, usa el fuego como defensa contra las bestias salvajes. Es cierto. Entonces, el uso del fuego, ¿no?, es una característica dentro de lo que vendría a ser la vida del paleolítico, ¿no? ¿Qué más? El hombre usa garrotes, mazos y lanzas. Las piedras ya le saca una forma, digamos, a la piedra y la amarra a un palo y tiene una lanza. Pero no quiere decir que la va a lanzar, sino que la usaba como bayoneta muchas veces, ¿no? ¿Correcto? El uso de garrotes, mazos y lanzas, ¿no?, al uso de garrotes, mazos y lanzas, agrega el arco y las flechas que le otorgan mayor efectividad a la carga. Sí, el hombre crea el arco y la flecha y de alguna u otra forma ya mejora, pues, digamos, el logro del alimento, ¿no?, de la carne en este caso, porque le permite lanzar con mayor fuerza y a mayor distancia, en este caso la flecha, ¿no?, la herramienta de caza que caza a la presa, ¿no? Ante la presencia de la naturaleza, que se manifiesta de manera fantástica, el hombre crea ritos mágicos religiosos que se evidencian en las pinturas rupestres. Estamos hablando más o menos del hombre del sapiens sapiens, ¿no? Claro. Dijimos bien claro que a partir de los neandertalenses, ¿no?, los hombres ya tienen cierta curiosidad por la muerte, ciertas cosas inexplicables que suceden en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya estamos hablando de sapiens sapiens, ¿no?, y ya, digamos, ya tiene un desarrollo un poquito más avanzado el hombre, ¿no? Esas ideas, esas dudas, las va plasmando en figuras, en imágenes en las cuevas que venían las pinturas rupestres, en las cuales se señala, ¿no?, o los especialistas señalan que se desarrollaban ciertos ritos mágicos religiosos, o servían para eso. Aquí en Toquepala, por ejemplo, se ha señalado de que frente a esas cuevas se harían, pues, ciertos ritos para tener la energía del cazador, por ejemplo, ¿no? El hombre siente temores, curiosidad y fascinación por la muerte e inicia los enterramientos, es cierto, y después poco a poco ya va a avanzar, ¿no?, los dólmenes, los menhires, ¿no?, van a aparecer los cromles incluso. Este periodo se denomina lítico, precerámico y preárico, ¿no? Claro. O sea, comienza primero, tiene fascinación por la muerte, lo enterran, después ya quiere rendir un homenaje, y ahí aparece, como les decía yo, los menhires, dólmenes y cromles. Características del Mesolítico, ¿no? El segundo periodo dentro de la era de piedra tenemos al Mesolítico, ¿no? Es un momento de transición entre el periodo de cazadores de renos y los agricultores, ¿no? Fin de la era glacial e inicio de una vida en un clima más templado. Nuevas prácticas para conseguir alimento a través de la recolección, la pesca y la domesticación de animales. Cerca a las aldeas incipientes rondaba el perro, que ya había sido domesticado. Este es el proceso, pues, que ya estamos, ¿no?, a la domesticación de animales. Y el proceso también, incluso podríamos hablar de alguna u otra forma del sedentarismo que va a llevar consigo, ¿no?, un desarrollo de la horticultura, que ahorita vamos a ver. Acá hay algo importante que se debe señalar. Muchas veces se habla de que la domesticación de animales es el complemento de la agricultura, pero hay que entenderlo, como dice Carl Rimberg, ¿no?, que dice que el perro, o la domesticación del perro, adelanta mucho a la agricultura y a la domesticación de otros animales, ¿no? Adelante, porque es, pues, el compañero del cazador. Ahora, decíamos que el hombre desarrollaba una economía parasitaria, correcto, acá también está en ese tremendo, ¿no? Pero hay una cosita, aquí hay una cosita importante. Miren, en el desarrollo de la pesca aparecen las redes, anzuelos y hasta embarcaciones. O
sea, para hacer más efectiva la captura de los peces, ¿no? El hombre va a crear ciertos elementos, por ejemplo, las redes, los anzuelos, y acá se marca. Antes el hombre la pescaba con arpón, ¿no? Pero aquí ya va cambiando. La vida del hombre se va orientando al sedentarismo, ya estamos hablando, claro. Si encuentras un río donde hay abundantes peces, entonces te quedas ahí, ¿no? Y haces qué cosa, algunas aldeas, ¿no? Entonces está bien claro, ¿no? Que ahí, hasta que, digamos, hasta que, digamos, sostenga, ¿no? Esa cantidad de peces sostenga, digamos, la necesidad alimentaria, puede ser, ¿no? Entonces la vida del hombre está orientando hacia el sedentarismo, se va experimentando el paso de las bandas a tribus, dice. O sea, primero eran hordas, bandas, tribus, ¿no? Ya va a haber una jefatura, ¿no? Que sea, empieza a la implementación, empieza la implementación de prácticas funerarias en cementerios. Aquí aparecen vestigios funerarios que sugieren que habían prácticas rituales, ¿no? El hombre cayó el sílex y sentía la predilección por los vitrolitos. Tenemos bien claro que la técnica lítica comienza con piedras, digamos, no tan perfectas, pero cuando llegan, aquí ya está trabajando microlitos, o sea, las herramientas de piedra, las puntas de la flecha, las puntas de la lanza son mucho más perfectas y más chicas, microlitos, ¿no? Usaba armas de astas y de huesos. También utilizan no solamente la piedra, sino los cachos de los animales, ¿no? Y también los huesos, ¿no? El arte rupestre busca el dibujo lineal, la simplificación de las formas y el ritmo del movimiento. El interés se centra entonces en el hombre cuya silueta ocupa la parte preponderante. Claro, porque primero lo que representaban eran los animales, pero ahora ya va cambiando, va apareciendo qué cosa, el hombre. Con el neolítico ya acá hay más avance, ¿no? Y se inicia la agricultura incipiente a partir de los cereales como el trigo, la cebada, etc. El hombre se vuelve sedentario, por supuesto, si ya está desarrollando la agricultura a partir de la horticultura, entonces ya se vuelve sedentario. La evidencia más clara del sedentarismo humano es la presencia, digamos, de paredes, o sea, de viviendas. No es solamente chozas de una aldea, sino son paredes de viviendas, ¿no? ¿Correcto? Inicia la construcción de viviendas, entre las primeras están los palafitos. Claro, primero estaban los palafitos, pero después ya hacen viviendas con lajas o con, digamos, con tierra, con mar, ¿no? Con la formación de las aldeas se va consolidando una organización social jerarquizada. Aparece la alfarería a partir de la cestería, por supuesto, la alfarería y la cerámica, ¿no? Pero a partir de qué aparece la cerámica? A partir de la cestería, la canasta. A una canasta le echamos barro, ya queda más sólido. Entonces poco a poco se va mejorando y al final solamente se utiliza, digamos, el barro seleccionado, en este caso sería la arcilla, ¿no? Aparece la textilería, por supuesto. Si es que estamos domesticando animales, a lo mejor tenemos que gozar la presencia de ovinos, o también podríamos ver, como ya se dio la domesticación de plantas en la agricultura, a lo mejor también usamos la fibra, por ejemplo, del algodón. ¿Qué más sucede en el neolítico? La invención de la rueda. Y con la invención de la rueda y el uso de animales de tiro se revoluciona el transporte. O sea, ya tenemos un elemento que va a permitir trasladarse de un lugar a otro, digamos, de una manera más fácil y además también con mayores cosas, ¿no? Una carreta. Surge la religión, la mezcla de magia y hechicería. Entre los rituales se inicia el culto a los muertos, a quienes se les erige con funciones como dólmenes. Eso dijimos, ¿no? Primero se enterraban, después se colocaron algunos elementos como homenaje, un menhir, ¿no? Una piedra, y a lo mejor dos piedras y una piedra encima, que es un dolmen, ¿no? Que son principales. Después tenemos, dentro del desarrollo de la prehistoria, estos son de los metales, esto es clásico, ¿no? Cuando hablamos de la edad de los metales, tenemos tres periodos: el cobre, el bronce y el hierro. Al cobre le llaman carbonítico, porque hay que entender que cuando se comienza a usar el cobre, no solamente se usa el cobre, también se usa la piedra, por eso es carbonítico, o sea, el periodo cuando se usa el cobre y la piedra. Algunos dicen que esto debió haber sucedido en el cercano Oriente, otros dicen en Chipre incluso, ¿no? Porque Chipre, la palabra Chipre proviene de Chiprim o cobrem, ¿no? Algo así. Bueno, el bronce no es un metal puro, es una mezcla, ¿no? 90 partes de cobre y 10 de estaño hacen bronce. Los primeros en usar el bronce, señores, en la historia universal son los sumerios, ¿sí? Pero si nos trasladamos a la historia americana peruana, los primeros son los tobalakes. Y por último tenemos el hierro. El hierro es un metal más fuerte, ¿no? Es un metal más fuerte. Si bien es cierto, es un metal muy fuerte, también a veces se corroe, ¿no? O sea, se oxida. Había pueblos que preferían utilizar el bronce porque
digamos, es un metal más resistente, aunque este es más fuerte, este es resistente, o sea, no se corroe fácilmente. Este sí se corroe, pero es más fuerte. Ahí la diferencia. Bueno, pero aún así, el hierro ocupa un momento muy importante dentro del proceso humano. Cambia sustancialmente la vida de los pueblos, ¿no? Los primeros en utilizar el hierro, los primeros en utilizar el hierro en la historia universal son sin lugar a dudas los hititas, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta ahí tenemos todo lo que vendría a ser la parte de esta clase, ¿no? Esperemos que cada uno de ustedes haya tomado apuntes, y si bien es cierto, lo he hecho de manera sucinta, es necesario también siempre, digamos, repasar de manera ya particular cada uno de ustedes todos estos contenidos. Para mí ha sido un placer y ya vamos a vernos en la siguiente sesión. Gracias.